Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos adentro de la tercera clase, ya un poco más complejo. Ya estuvimos platicando acerca de los fallos en los sistemas austeros y luego venimos y realizamos los ajustes de comprensión en la compuerta lógica, ya integrándose la computadora, el relevador del solenoide del motor de arranque. Y ahora vamos a estar realizando algunas prácticas audiovisuales para que ustedes tengan mayor conocimiento y puedan sacar el mayor provecho de este conocimiento y lo apliquen una vez terminada la clase, lo puedan llevar a cabo al taller, directo a las prácticas, a esa práctica que usted tiene pendiente, porque el vehículo no le funciona, no hay sistema de red, el tacómetro está caído, el velocímetro se mueve, se prenden las luces, una infinidad de conceptos hay que revisar. Por eso es que es de suma importancia venir arrastrando todos estos conceptos de casos de diagnósticos directos en fallas precisas. Pues sin preámbulos, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Sigan aprovechando al máximo todas estas clases, que el único beneficio es que usted siga adelante en el mayor rendimiento. Lleva un cauce todas estas clases. El cauce principal pues son ustedes y aquellos técnicos que no tengan recursos para pagar alguna clase, algún tema, alguna asesoría, alguna capacitación, técnicos que viven pues en lugares muy remotos, que no tienen acceso a información, y por eso me decidí a darme a la tarea de hacer estas investigaciones y ponerlas en causa precisamente para todos ustedes y puedan sacar el mayor rendimiento. Pues vamos a comenzar, porque pues la hora es muy cortita, la verdad, y tiempo nos hace falta, como ya hemos venido realizando, ¿no? Entonces vamos a comenzar sin preámbulo. Ok, todo bien. Y voy a empezar haciendo un zoom para realizar la entrada formalmente al sistema de redes multiplexada, que ya estamos adentro de la clase 3 en tecnologías automovilísticas, donde en tu casa del estudiante electrónico automotriz, para que sigas en sintonía, te recomiendo que si no has visto la clase 1, la clase 2, te recomiendo que le eches una miradita antes de agarrar este tema, para que no se te complique, para que no tengas ningún problema al tiempo de hacer la valoración de algunos sistemas. En este caso vamos a estar entrando con este vehículo. Ya es un vehículo sumamente pues que tenemos en la actualidad, y vamos a ver nosotros que este vehículo pues cumple con algunos requerimientos precisos. Puse ahí, les escribí unas reseñas de este vehículo. Es 2019, 2021, es un Infiniti. Tenemos al Q50 400 Sport 3.0 litros V6 a gasolina. Sí, la serie ASPT con el VIN F. Tenemos la denominación VR 3.0 DDTT, 24 válvulas, y tenemos el 400, que son los 400 caballos de potencia, y lo tenemos totalmente en México, ¿no? Entonces, por eso es que necesito que vean los casos de diagnóstico de la clase 1 y de la clase 2, muchachos, porque al tiempo que vayamos nosotros a manifestarnos ya en este mapa conceptual de cómo se debe realizar un caso de diagnóstico, así como lo tenemos ya en nuestra estrategia, pues es reflexionar cuidadosamente, ¿no? Y si no hemos venido nosotros de la primera y segunda clase, se me va a ver complicado
a un servidor, ponerlos al nivel, tratar de medio emparejar el conocimiento de algunos técnicos o técnicas, el conocimiento de algunos mecánicos, unos ingenieros, algunos instructores, instructoras, profesores, yo no sé el nivel, la capacidad de conocimiento de cada intelecto, de cada persona que esté interactuando en estas clases intensivas. Por eso es que traté de hacer lo más congruente sin tanta teoría, traté de hacer lo más congruente sin arrastrar tantos temas para poder llegar a un concepto. Ya vimos 2 o hasta 3 casos de diagnóstico en los videos de las clases anteriores. Si se fijan ustedes, los que ya están en las clases diarias, ven un audiovisual a las 9:30 AM y luego entran a su clase de redes. ¿Por qué lo vengo haciendo de esta manera? Porque les vengo entregando información también sofisticada de cómo llevar a cabo los diagnósticos cuando tienes los aparatos en tu taller. Así, cuando tú agarras esta información y agarras una clase, precisamente los casos de diagnóstico, de ser así, tienen que verse resumidos pues lo más mínimo que se pueda, ¿no? De lo contrario no estaría haciendo efecto la clase si no se lleva a cabo. Por otro lado, si vamos a estarnos brincando los videos del 1 que al 5, que porque está más interesante el 6 y dejé el 1, así no funciona. Eso sí no funciona. Entonces los que ya tomaron la clase 1 y la clase 2 junto con los videos previos a las clases directas, pues sumamente traen ya un conocimiento bastante más fuerte, ¿no? Entonces, por eso es que es la relevancia de poder tomar las clases como se vienen realizando. Voy a entrar a donde me quedé el día de ayer, muchachos, que fue la clase 2, únicamente para conceptualizar y finalizar lo que fue el puerto lógico. En este caso ya vemos realizado la función ahí y ya vemos que en las leyendas lógicas, como veíamos, si se fijan en el U2 dentro de la computadora, ubiquen U2 y veo que es la puerta ahí, ¿sí? el puerto lógico o la compuerta lógica, como a ustedes les guste llamar. A fin de cuentas es aceptable. Entonces tenemos en el pin 5, en la patilla 5 de la puerta lógica dentro de la computadora, en el U2, tenemos ya la leyenda lógica 1 que equivale a 5 volts de start. Y luego ya tengo en la patilla 6 del U2 que equivale a la leyenda lógica 1 también, que son 5 volts del interruptor parque neutral, que nunca se movieron. Y luego tengo en la patilla 7 ya con la leyenda lógica 1, pero ahora el break ya de 0 cambió a 5 volts. Entonces ya tendríamos nosotros las 3 señales precisas que requeríamos en los videos 1 y 2 para poder activar la base del IGBT del transistor. Ahora observen cuánto es el voltaje que se alimenta la base del transistor. Son 2 voltios, les puse ahí. Pero cuánto consume de miliamperaje, ya lo vimos en la clase 3. ¿Quién me responde? De 5 a cuánto miliamper debe de consumir esa base, porque si consume más, se fueron los IGBTs. Entonces vamos a ver qué nos depara esta lámina. Comenzamos y muy buenos días a todos, bienvenidos, pónganle empeño a estas clases, a estos temas. Comenzamos. Dice en el primer enunciado, en la figura anterior, o sea la clase de ayer, el operador del vehículo iniciaba el proceso de arranque presionando el pedal del freno. Vamos a ver ahora. La entrada del interruptor break ahora es un nivel lógico 1, que estamos viendo 5 voltios, ¿no? En el U2, en la patilla 7. ¿Ya lo ubicaron? Donde dice break, que son 5 voltios, entra a 1 lógico, entra dentro de la computadora, se inserta la patilla 7 del U2, los 5 voltios, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Que indica que el pedal del freno está presionado. Aparece un 1 en el pin 7 de U2. Atención. La salida del pin 4 de U2 sigue siendo 0. Y Q1 está apagado. Q1 está apagado. Ahora, la puerta AND, que es el puerto lógico, caballeros. U2 tiene 2 entradas,
1 en los pines 6 y 7. Hasta ahí estamos, pero sigue apagado. Dado que el pin 5, ¿sí?, de U2 sigue siendo un nivel lógico 0. No hay salida en el pin 4 de U2. Una puerta AND de 3 entradas, ojo, requiere las 3 entradas al mismo tiempo para generar una salida en el pin 4 del U2, caballeros, para que se convierta en uno lógico y estaría entrando al circuito designado U1. ¿Sí? Entonces requiere las 3 entradas al mismo tiempo para generar una salida en el pin 4. Q1 permanece apagado y el relé de arranque está apagado, no encendido. A continuación, el operador del vehículo presiona el botón inicio. La entrada del interruptor de arranque se convierte en uno lógico, lo que indica que el botón de arranque está presionado. Aparece un 1 en el pin 5 de U2, caballeros. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice la siguiente anotación. La salida del pin 4 de U2 se convierte en 1 lógico, ya que las 3 entradas ahora son un 1. Esto hace que U1 se encienda, que es el circuito designado, y coloque un pequeño voltaje de corriente continua, aproximadamente 2 voltios en la base del transistor controlador del relé Q1, que se enciende y permite que una corriente de electrones fluya a través de la bobina del relé, que se convierte en un electroimán. Observe el campo electromagnético creado alrededor de la bobina del relé y el movimiento de contacto móvil crea un clic audible. Entonces, si podemos verificar nosotros todo lo que estamos viendo al momento de haber existido el pisón del brake, el push button o la activación de arranque de la llave, ¿sí?, inteligente, se convierten las tres que son las leyendas lógicas equivalente a 1. Posterior con esto al pin 5, al pin 6 y al pin 7, a las patillas del puerto lógico, estaría entrando adentro toda la sistemática en el software de ese micro, haciendo todas las comparaciones en la memoria RAM, en la lógica de flasheo, porque eso es un flasheo lo que hace realmente la activación del circuito designado en U1. Es lo que estamos verificando ahí. Entonces ahí ya existe una activación. Y estoy observando que la tierra de G101, ¿sí?, del bastidor, no del bloque, del bastidor, es muy diferente la tierra que se agarra del motor, el acumulador, a una tierra que es transportada por una bandilla acerada. Ojo con eso, porque también muchas de las veces los problemas de los códigos U1000, U1001, U1002, U1000X pertenecen a la familia de sulfatación, de cuerpos aledaños, de derrumbres, de oxidaciones, de mal apretadas esas bandas. Por lo tanto, deja de existir esa conmutación electrónica jamás por el emisor del transistor, aun sin importar que existan las 3 señales, ojo ahí, aun sin importar que existan las 3 señales de start, de parque neutral y de break. Entran las 3 señales, se activa U2, activa por el pin 4 al circuito designado de U1, saca la activación al transistor de potencia, al IGBT. De nada sirve si esa bandilla no está bien sujeta, no está bien apretada o no está bien dada en su mantenimiento preventivo en las tierras. Por lo tanto, pues de nada sirve el diagnóstico. Se lo digo porque aquí hemos resuelto los casos de diagnósticos más severos que ustedes se puedan imaginar, que llegan con esas broncas, con esos códigos de redes de multiplexión, y andamos haciendo un maniobral, andamos metiendo escáner, andamos metiendo osciloscopio, andamos metiendo pinzas amperimétricas. Caballeros, en la clase 2 se les mencionó en una lámina final, los circuitos son lógicos.
si usted piensa con lógica el funcionamiento de estos circuitos, vamos a poder detectar sin deterioro alguno esos casos de fallo. Pero se vuelve importante. Ahora ustedes están viendo, caramba, va a decir usted, entonces yo tengo un problema similar o XYZ. Tengo señal del pedal de freno y parking, pero no hay señal de estar, o hay señal de estar, porque muchas veces nos enfocamos a la señal de estar únicamente, nada más a esa señal nos enfocamos, revisamos tierra, revisamos ignición, revisamos la señal de feedback, que muchos no la conocen todavía, la vamos a ver más adelante, la señal de monitoreo, para que puedan encender. Pues la señal de feedback hace referencia aquí también, que no está recibiendo la tierra al PCM, por lo tanto pues desactiva el sistema, el software, el micro no se activa. Los micros son activados con 35 mA, hemos venido haciendo énfasis aquí. Y miren ustedes cómo lógicamente adentro un circuito integrado necesita esas tres señales. Va a entrar, sí, pero va a entrar y van a ser filtrados, esos voltajes se van a ver reducidos a una mínima proporción de voltaje para no afectar, no quemar los puertas lógicas y puedan activar. A fin de cuentas, la circuitería electrónica trabaja con niveles de amperaje muy relativos, nada. Entonces, pues aquí hay un caso de diagnóstico resuelto. De mi parte, echamos a andar a volar. Aquí únicamente nos faltaría poner un último módulo. ¿Cuál creen ustedes? Ahí ya echamos a volar nosotros, pero falta todavía, porque se fijan ustedes, la activación positiva se las voy a quitar. Por ejemplo, en B positivo, en la parte superior de ese esquema, donde dice fusible 11 y fusible 12, hacen el empalme, perdón, hacen el empalme en la parte superior y se va a B+. Ahora yo les voy a quitar esa alimentación y les voy a poner un módulo que active a ese relevador. Hasta aquí yo quería que ustedes se dieran cuenta de lo importante que se vuelve relacionar lo que es el caso de falla en el diagnóstico de la compuerta lógica. Porque si hago una revisión minuciosa, ahí, así como está activado el sistema, nos puede dar problemas todavía. Si ponemos, ojo, vamos a lo mismo, utilicemos lógica, caballeros. Si ponemos, por ejemplo, en el pin 8, ubiquen el pin 8 de la salida de la computadora, que es la salida del colector de ese transistor, si no me equivoco. El pin 8 conmuta todos los electrones de la tierra desde el bastidor, pasando por toda la computadora hasta llegar al embobinado, protegido por el diodo de supresión de picos que está internado adentro de este relevador. Estamos así de acuerdo, ¿verdad? Ok. Pero resulta que ese arnés entre el pin 8 y el pin 85, resulta que ese cable está pasando por el escape atrás del motor, y suponiendo que tuviera un deterioro ese conductor y esté dañándose por la alta temperatura, lo rompe y lo pone a corto. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Ese cable jamás dejaría de estar puesto a tierra, porque fue cortocircuiteado por esa temperatura, peló el conductor y el cable se selló en alguna parte del metal. ¿Qué creen ustedes que pasaría con el motor de arranque? Se desfundaría. Se desfundaría porque estaría acoplándose a las revoluciones, pero pues viaja casi 3/4 partes menos que las revoluciones el motor de arranque. Imagínense, lo defundaría. Estaría todo el tiempo activado, nada más en ese cablecito del pin 8 al pin 85. Utilicen un poquito de lógica nada más. O sea, hasta cierto punto es bueno siempre y cuando sepamos por dónde estaría pasando ese arnés, para que no se vea afectado por las altas temperaturas ni por algún zigzagueo que pudiera haber sido cortado el conductor y se
la P a tierra y nunca deje de existir la tierra, por lo tanto pues va a estar activado todo el tiempo el motor de arranque. O dígame si me equivoco, o alguien que tenga mayor conocimiento, dígame si estoy mal, porque hasta donde yo sé el cable ese está conmutando a la tierra, y si ese cable se pela y pega a tierra, olvídense, ese motor de arranque se va a desfundar, hasta llevan el peligro de que se queme ese vehículo. Usen lógica nada más. O sea, hablar de redes multiplexadas no es hablar únicamente de los problemas, de los códigos, de los TCBs, de las plataformas, de cómo es que se debe diagnosticar. Hablar de redes multiplexadas, caballeros, es hablar realmente de todo este sistema. O usen lógica, o díganme si yo estoy mal para corregirme, porque también soy un ser humano y cometo errores. Y a lo mejor yo estoy mal ahí y me pueden decir, no es cierto, el cable no puede. ¿Cómo lo sabemos? Necesitamos el diagrama para verificar por dónde está pasando, para modo de que usted pudiera dejar B más así como está, sin la utilidad de una conmutación electrónica que únicamente permita cierto tiempo en milisegundos activarse el relevador de arranque para que el solenoide al Bendix lo jale e impulse esa rueda dentadita y haga girar al volante, ¿sí? Al aro. Yo se los pongo a caso de falla, a caso de diagnóstico. Ahí echamos a andar el vehículo, pero resulta que la activación la tengo directa. El B más es simplemente así, pero la conexión del pin 8, el pin 85 está pasando por una estructura de alta temperatura por el escape, y en algún punto dado se va a chamuscar, se va a quemar ese conductor, se va a quedar pegado o va a estar rozando por algún corte, algún zigzagueo. Muchos factores pueden existir, ¿sí? ¿O qué piensan ustedes? Escríbamelos ahí, por favor. Hágame un comentario, ¿sí? Lo digo porque también ya hemos visto casos de esas índoles, ¿sí? Hemos visto que han eliminado los IPM y hacen esa variante, hacen esa conexión, sin utilizar el razonamiento, caballero. Siempre dejan al razonamiento hasta el último, el porqué de las cosas. ¿Por qué no ponemos el razonamiento al principio? Para poder sugerir algún cambio, y siempre y cuando cumpla el control de calidad. Porque siempre tratamos de hacer las cosas pensando que así deben de ser, porque mi criterio así me lo da y así sé yo que así debe de estar. No, estamos mal porque estamos dejando atrás los controles de calidad, ¿sí? Entonces, un punto relevante, un punto muy importante hemos manejado hasta aquí. Ya echamos a volar en 3 clases el vehículo. Hasta ahí está el vehículo funcionando perfectamente. Ya comprendieron la activación del motor de arranque sin la necesidad de una computadora. Ya comprendieron, echaron a volar el vehículo sin la computadora y sin necesidad del relevador. En las clases anteriores venimos de la nada, pusimos relay. En la clase de ayer pusimos computadora. Ahora, ¿qué nos falta? Poner a alguien que sistematice en milésimas únicamente la activación de ese embobinado, para que exista un lapso del platino, haga un cliqueo, cierren los campos de fuerza, jale el platino, se empiecen a generar esos campos de fuerza, y por lo tanto traten de mantener ese bypass, ese puente, y entonces B más pueda salir por B más, ¿sí? Hacia el solenoide del motor de arranque. Se cumple el régimen donde de aquí viene entonces la señal de retroalimentación, porque es necesario conocerla y comprenderla también, y cómo funciona y cómo detectarla. Yo les mencioné también en las clases anteriores el fusible IOD, ¿sí? Les mencioné también D1, U1, U2, relé, PCM, y me parece que nos falta IPM, y nos faltaría hablar un poco de la carga también, porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el de estar, cuánto voltaje tiene que llegar al de estar? No lo alcanzo a ver claro, déjeme hago zoom. 5 voltios. Tengo 3 señales, sí, ¿verdad? Sí, 3 señales, ya me hacen falta lentes, perdón. Tengo 3 señales de 5 voltios, pero de repente no existe 5 voltios en estar.
que hubiera 4,9 voltios, o que hubiera en parque neutral 4 voltios, o que existiera en el Debray 4,98 voltios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? No se va a activar, no se va a encender. Se lo digo por experiencia. ¿Sí? Entonces, tendríamos que hablar del sistema de carga en redes también. Tendríamos que involucrarla. Porque, o digan ustedes, ¿no les ha tocado sacar un esquema, un diagrama y vean la relación del interruptor parking neutral, break y el start ya relacionado con redes multiplexadas? Ya está a través del BCM. A través del BCM, a través del TIPM, a través del IPDM, a través del PDM, ¿sí? A través del BCM, del GM, dependiendo de la marca. Ya esas señales ya están ahí en esos módulos, ya no depende mecánicamente por activación de una palanca o un pedal, ¿sí? Hay más cables, hay más módulos involucrados. ¿Sí? Entonces lo quise hacer de esta manera para que ustedes puedan sistematizar aquí arriba y poder comprender el diagnóstico, qué señales necesito tener en cuenta preciso para un vehículo antes de verificar redes. Porque en mi lema digo, primero lo primero, y es lo que estamos haciendo aquí. Estamos comprendiendo. En segundo paso, si me lo preguntaran, yo pondría revisión de alimentaciones, ahora sí, dependiendo qué módulo estaría en defecto. Ahí yo lo pondría de esa manera. Pero en el caso únicamente de que el motor no enciende, ¿sí? O hay chispa pero no hay inyector, o hay inyector y no hay chispa, primero tenemos que ver qué es lo que está pasando aquí, si todo está bien. Y queremos brincarnos todas estas pruebas y no directamente, no tenemos la varita mágica para decir, no, necesitamos ir punto por punto, ¿no? Como lo venimos haciendo aquí. Y ahí podría quedarme yo platicando, sacarle problemas, casos de falla. Hay boletines técnicos para esos datos también. Pero nada más lo hago ver de esta manera para que vean ustedes la relevancia que se vuelven los circuitos integrados dentro de los módulos. Y entonces, no únicamente está aprendiendo de redes, está aprendiendo de electromecánica, está aprendiendo de electricidad, está aprendiendo de sistemas fuel injection, está aprendiendo de redes, que es la base principal. Pero tiene que ir mandado y tiene que tener el conocimiento básico, por lo menos, de saber manejar ciertas herramientas para poder hacer los procesos en las redes multiplexadas, ¿no? De lo contrario, estaríamos haciendo, como lo vengo comentando siempre, haciendo círculos y círculos y alargando más los periodos de diagnóstico, y es un cuento de nunca acabar. Entonces, nada más para hacer esa señalización. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta, caballeros, damas y caballeros. Podemos continuar o le paramos para hacer un lapso de preguntas y respuestas. Ahí estamos en una de las imágenes importantes. Entonces vamos a ver, permítame un poquito. Ok, y aquí estaríamos hablando un poco de este Infiniti, que ya lo vieron, que lo tenemos en México. Es un carro totalmente equipado con el sistema de gateways. Vamos a entrar a gateway también, nada más que no puedo adelantarme, porque ya entrar a gateway ya es conocer todo un limbo de redes multiplexadas. Pero sí vamos a tocar los temas principales para dejar las bases, ¿sí?, para las siguientes clases ya avanzadas. Aquí estamos en un punto intermedio, ¿sí?, para entrar a una clase avanzada. Entonces vamos paso a paso. Ahí tenemos la referencia, ya lo mencionamos. Y lo que sí me gustaría ver sería que tuviéramos como principal cauce estas preguntas,
Por ejemplo, dice ahí qué es redes. Y luego también les puse ahí nodos de conexión o módulos. Y luego hay reseñas de conexionado. Posterior escribí fisiología de una red. Los conceptos: red, evento de comunicado a través de nodos, cableado, sistema eléctrico de redes. En la parte inferior más abajo dice función de una red, red CAN, resultados con osciloscopio. Y tenemos un caso previsto ahí, diagnósticos en falla. Vamos a continuar. Tenemos enseguida, vamos a verlo de esta manera. Ahí. Ahí tenemos parte de la activación ya en el vehículo que realizamos anteriormente en la página. Y analicemos un poco. Por ejemplo, no estoy todavía situando al sistema de carga inteligente, que es el corazón de todo este sistema de redes. Lo único que estoy situando ahí es pues todo el cableado, los fusibles, los interruptores, el acumulador, el motor de arranque. Abajo ya estoy poniendo lo que es el DLC en la parte más inferior. Posterior, las terminaciones de la resistencia del sistema CAM. Tengo también dos tierras, caballeros. Una a donde está atornillado ese motor de arranque, que es el bloque de motor, como les comenté. Pero observen cómo está un strap ahí, una bandilla que hace un brinco a otra tierra, que sería el bastidor, ¿sí? Entonces, de ahí que surge una infinidad de problemáticas con las tierras electrónicas. Las tierras electrónicas son flotantes. ¿Por qué flotantes? Porque las computadoras las filtran adentro de ellas mismas. Las toma física hasta cierta parte, pero hace un filtrado, ¿sí? Para que no deje de existir esa cantidad. Manejamos una cantidad nosotros de caída de voltaje para constituir un buen consumo de esa tierra. En la caída de voltaje, si más no recuerdo, eran 50 milivoltios. Para definir que el conductor está dentro de cabalística, pero varía según cartografías de Bosch. Y luego en la clase, me parece 2, yo les manejé que una tierra en la caída de voltaje no debe rebasar arriba de entre 10 y 12 milivoltios. Y hay un concepto donde se maneja que son 50 y 50, y no es cierto eso. ¿Sí? Por eso siempre le digo, el mejor maestro que usted va a poder tener en el aprendizaje es la experiencia que a diario usted tiene en el parque vehicular. Porque usted va haciendo sus anotaciones, va haciendo sus estadísticas. Le llega un vehículo con cierta cantidad de caída de voltaje, llega otra marca de otro vehículo y le da otra cierta cantidad. Eso difiere por la infinidad de componentes y dependiendo de los módulos que contenga la red. En este caso, para este vehículo son de 10 a 12 milivoltios. Es lo que concierne. Me lo he topado hasta con 15 milivoltios. ¿Sí? Hasta con 15 milivoltios. Y nos ha arrastrado un poco el motor de arranque. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que puse en ese esquema dentro de unas pequeñas diéresis que cortan las líneas para que salga el fusible 12, fusible 11 y fusible 10? Me devuelvo hacia el IPM. En la parte superior voy a ampliar la imagen para entenderla mejor.
y analizamos ese esquema. Voy a dar lectura ahí. Ahora volvamos al panorama general, caballeros. En la figura vemos otra unidad de control agregada al circuito de arranque que llamamos IPM, módulo de potencia integrado. Contiene muchos circuitos lógicos, transistores, diodos y circuitos integrados que tienen que trabajar juntos para realizar sus múltiples funciones. La mayoría de los fabricantes no proporcionan un diagrama esquemático o de bloques de los circuitos internos del IPM. Tenemos que deducir lo que está sucediendo dentro del IPM viendo cómo interactúan con el circuito de arranque. Aquí quiero hacer una referencia. Nosotros lo que hacemos cuando tenemos alguna duda, desarmamos. Obvio, tendría que haber un daño severo en ese IPM, ¿sí? Para modo de poder abrirlo. Usted no puede únicamente agarrar y empezar a abrir módulos, porque muchos de ellos, las dos placas están interactuadas por bases metálicas en la parte inferior. Aunque son plastificadas, llevan una plaqueta de protección por la tierra, como polveras, que al tiempo de que las extrae, usted mismo estaría arrancando la placa del circuito. Necesitaremos contar, como dice ahí, con el diagrama para poder entender y comprenderlo. Si no tiene el conocimiento y si no cuenta con esos esquemas, pues le sugiero que se suscriba a mi canal y active la campanita y me mande una solicitud de qué vehículo necesitaría usted ese diagrama del IPM, y si lo tenemos en la base de datos, con mucho gusto lo estaríamos asesorando, siempre y cuando usted cumpla con una serie de preguntas que estaríamos haciendo, ¿sí? Esto para mantener en la bóveda de evidencias el control de calidad que estamos manejando, ¿sí? Para no dejarse ahí la información nomás porque sí, ¿sale? Entonces vamos a mantener esa parte así. Voy a seguir dando lectura. Y dice ahí en la parte siguiente: la mayoría de los fabricantes no proporcionan un diagrama. Tenemos que deducir lo que está sucediendo dentro del IPM viendo cómo interactúa con el circuito de arranque. Ok, volvemos al acumulador y habíamos comentado que una vez que le llega a U1 o U2 las tres señales, ¿qué me responden? Como pregunta en general para todos ustedes en esta clase, ¿quién es el que tiene que recibir las tres señales? ¿U1 o U2? Que es la señal por la patilla 5, la patilla 6 y la patilla 7. ¿De quién? ¿De U1 o U2? ¿Qué me responden? Lo que usted responda, de ahí deduce el diagnóstico. Posterior, esa activación tiene que llegar de cuánto voltaje al transistor de potencia y cuánto es el consumo de miliamperaje para ese IGBT. Una vez que hizo usted ese diagnóstico, entonces se viene el electrón, todo el exceso de electrones, ¿sí? Por el terminal negativo al G100, al bloque del motor, viene, y una parte estaría yéndose por el motor de arranque por sus dos puntos de contacto, que es M y G, así como lo ven ahí en el motor de arranque en la parte superior. Por otro lado, los electrones estarían tomando también partida a la G101, que sería el bastidor, que el puente lo están utilizando por la bandilla, y estaría internándose también por el pin 55 y el pin 48, pero nos interesa el pin 55 para internarlo al emisor del transistor de potencia. La base ya llegó, usted ya tiene que saber el voltaje, ya tiene que saber cuáles fueron esas señales, el circuito designado, qué fue lo que tuvo que sacar de voltaje y cuánto es el consumo de ese transistor en miliamperaje. Entonces, posterior por el pin 8 estaría saliendo toda esa tierra electrónica y estarían internándose al relevador de estar por el pin 85 con un diodo PNP de protección de supresión de picos
posterior, por el otro lado, ya estaría la alimentación al pin 86. ¿Sí? Estaría el pin 86 y al pin 30. Posterior tendríamos que tener en el 87 la salida para la conmutación de la moneda como la conocemos o los puntos de servicio pesado para activar al relevador de motor de arranque. Posterior vemos que hay unos signos de interrogación adentro del módulo IPM. Yo lo puse de esa manera porque necesito que comprendamos por lo menos cómo es que se da el funcionamiento. Porque tengo un interruptor, tengo por el pin 5 y el pin 9 del IPM, tengo la señal CAN. Y también tengo la señal CAN en lo que es la computadora. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos B positivo por el fusible eslabón en la parte superior, entrando por el pin 38, protegiendo con un D4. En caso de que se inviertan las polaridades al tiempo de pasar alguna carga o poner un booster, qué sé yo. Pero al tiempo de cerrar el switch a ignición, en ese momento estaría entrando por el pin 20 del IPM, estaría integrándose al D1, llegando al circuito designado U1. ¿Sí? Y al tiempo que hace eso, usted está alimentando al micro a través del IPM, por lo tanto ya existió el pin 38 del IPM, ya está listo. Entonces lo que faltaría únicamente pues es que el pin 85 conmute, ¿no? Es lo que estaría integrándose ahí. Entonces, como dato preciso, aquí ya tenemos la función como debe darse en un circuito de hoy en la actualidad electrónico, por conmutación electrónica, ¿no? Con sistema CAM. Entonces, las señales de retroalimentación son dos prácticamente: la feedback del sistema del tren motriz y la retroalimentación del sistema alto y el sistema bajo de bus de información, ¿no? Por eso de que la relevancia que los buses siempre lleven sus medidas entre punto y punto, de cuántos centímetros debe existir entre punto y punto. ¿Para qué? Para poner en colapso, para tumbar toda información de ruidos, de cualquier señal parásita intrusa que se pueda ver interferida y pueda manipular esas informaciones en los buses de datos unos y ceros. ¿Sí? Por ejemplo, si lo manejo en un lenguaje ya, por ejemplo, ensamblador, yo podría decir, ok, por la computadora en ensamblador me está detectando 110011, pero me lo detecta con un lenguaje ensamblador que significa DDR o TTX o LDRD. ¿Qué significa todo eso? O 0FA o 2F0. ¿Sí? Entonces todo eso necesitamos comprender también nosotros en redes multiplexadas para poder entender al tiempo de que los escáneres nos arrojen estos lenguajes. El día de mañana yo les sugiero que tome a las 9:30 la primer clase audiovisual, que ahí vienen conceptos relevantes antes de entrar a esta clase. Todos los temas son relevantes para la clase. Se necesita tomar la clase preliminar de las 9:30 para posterior tomar el de las 10:30 para poder entender al 100% todos los conceptos, ¿no? Entonces, para que lo tenga previsto ahí y lo programe, lo anote ahí. Entonces, déjeme nada más examinar la siguiente lámina y vamos a verlo de esta manera. Ahora, observen ahí cómo hice. Ahora dejé a un lado toda la electrónica y me vengo a la parte eléctrica. Necesitamos ir agarrados de la mano: eléctrico, electrónico, electromecánico, mecánico, sistemas fuel injection, para poder entender redes, porque todo tiene que ver con todo. Circuito eléctrico simple del vehículo, conexión a tierra de la batería doble. Lo que quiero decir con doble es un ground strap, es una bandilla únicamente que pasa de ser de G200 pasa a ser G300. Manejas esos dos conceptos en los vehículos en la actualidad.
¿Sale? Si te fijas en la batería, en el polo negativo sale un cable literal, pero se divide en dos. Uno quedándose como G100 y transmitiendo al bastidor como G101, y luego la pasa a G102 y termina en G103 para que todo el electrón al tiempo de cerrar el switch de ignición, entonces, y cierres el switch 2, entonces independientemente que el switch 3 no esté activado, tú tengas un flujo. Pero observa a quién estoy adhiriendo ahí y de dónde se está agarrando la tierra, el generador. Estamos agarrando nosotros la tierra de la G100 principal, no la estamos agarrando del bastidor, del bloque del motor estamos, ¿no? Entonces hago ahí de B+, hago la línea del regulador electrónico, la estaría sacando a un punto donde estaría entrando al acumulador para que tenga ese efecto de estar siendo cargada cuando así lo requiera. No porque veamos que el alternador está girando todo el tiempo cuando un vehículo está encendido quiere decir que está metiendo carga, no pasa así. Únicamente cuando el acumulador sufra un efecto, ¿sí?, por desulfatación interna en las placas, por daños en sus aislantes, entonces ahí es donde el generador, a través de la señal feedback del sistema fuel injection, le va a hacer saber a la computadora y va a mandar activación. Hoy en la actualidad también tenemos por CAN bus la activación en señales de ese generador. Por eso es que lo vi relevante y lo estoy poniendo, porque también tenemos que aprender a detectar las señales intrusas por la señal LIN a través del CAN bus para lo que es el alternador en este caso, ¿no? Entonces no sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Vamos a examinar otra lámina antes de continuar, y voy a hacer una pequeña mención. Dice la versión Pro, ojo aquí, es para el sistema eléctrico de una sola batería de 14 voltios, más común con las conexiones del sistema eléctrico primario claramente mostradas. En el segundo enunciado escribí: a continuación se muestra la ilustración utilizada ya lo expliqué, ese fue mi lema. Es lo que hacemos nosotros. Primero lo primero, para cada uno de los 14 pasos de prueba. ¿Cuántos pasos hemos realizado de prueba? Vayan sacando cuentas, porque ni cuentas se van a dar cuando los terminemos. Los cables de prueba de multímetro se muestran conectados al vehículo para cada paso de medición de prueba que se explica, y la lectura correcta del multímetro se muestra en el multímetro, válgame la redundancia. El texto que explica cada medición le indica qué hacer. Si la lectura del multímetro digital es demasiado alta o demasiado baja, los 14 pasos de la prueba se pueden completar en menos de 5 minutos con un poco de práctica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo estamos? ¿Confundidos? ¿Estamos dentro de la jugada? ¿Ya nos perdimos? ¿Será necesario volver a la clase 1, a la clase 2? Por eso es importante, ¿verdad? Es importante venir agarrados de la mano, codo a codo, peleando con estos conceptos. Dice ahí en el diagrama: un problema eléctrico. Capacitación, ¿dónde? Pues aquí en tu casa del estudiante electrónico, ¿no? Esta información es relevante, no la vas a encontrar en ningún lugar. Cómo se hacen las explicaciones, tú lo tienes que llevar a cabo en tu problema vehicular. Haz que valga la pena todo el esfuerzo que hacemos. No únicamente soy yo aquí sentado platicando, hay gente alrededor de un servidor tratando de hacer con empeño, ¿sí?, por una causa, y la causa es usted. Entonces vamos a continuar. Voy a hacer un énfasis en la siguiente examinación, y me gustaría que tratáramos, por ejemplo, esto. Ahí querían que llegáramos. Casi se los estoy adivinando, ¿no? Muchos dirán, pues de ahí hubiéramos partido. Eso es a lo que yo quería llegar. O sea, yo pude haber empezado desde ahí,
o pude haber empezado desde la práctica en el taller, o pude haber empezado en un sinfín de puntos. Pero muchos se van a quedar en el camino. Entonces lo que traté de hacer congruente en 2 clases anteriores fue tratar de un poco regular, si se pudiera llamar de esa manera, o porque pues no puedo decir igualdad comparar con equidad, ¿no? Igualdad sería dar lo mismo a todos, y equidad sería darle a cada uno lo que necesita. No sé si me pueda comprender ahí usted como lector ahí detrás de pantallas. Traté de darle a cada uno lo que necesitaría, más o menos por ahí va la cosa. Pero pues bueno, hemos llegado directamente ya un poco más lejos. Si van a tomar la clase 3 y se sienten con esa capacidad, créanme que se van a revolver, se van a confundir. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahí tenemos transmisión eléctrica de señales en secuencia temporal. Y luego tengo 3 bloques. Tengo el bloque A, bloque B y bloque C, que son unidades de control. Son módulos, vaya. Y luego abajo, en la parte central inferior izquierda, tengo nivel de señal 0 y 5 voltios. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué podríamos sacar de conclusión? Por ejemplo, aquí donde tengo 0 y 5. Yo sé que estarán recordando por ahí las 3 señales, ¿se acuerdan? Pues de esta manera se está comunicando el sistema CAN con leyendas lógicas. Tenemos una infinidad de leyendas lógicas ahí. Por ejemplo, tengo 00010101. Lo puedo definir como régimen, si más no recuerdo, creo es el régimen de las revoluciones del motor, esa lectura en un lenguaje ensamblador. ¿Sí? Entonces observen la leyenda lógica en 5 voltios, tengo un 1. Y antes del 1 tengo la leyenda lógica de 0, tengo 3 ceros. Y luego cae otra vez a 0. Y fíjense cómo se va formando la onda digital. ¿Cuál es la característica principal? Esa es una familia activa. Esta es una familia activa. Pertenece a la familia activa, por los que no sabían. Miren, la familia activa comprende que puede ser activado desde 0 voltios, puede ser activado 3 voltios, 4 voltios, 5, hasta 12 voltios. Sí, y de ahí se manejan los regímenes, pero la señal pasiva, que es la familia sensorial, esa no se maneja así. Esa se maneja entre 0.2, si mal no recuerdo, hasta 4.8 voltios. Si está, por ejemplo, arriba de 4.8 voltios, si mi mente no me falla, y en los diagnósticos que hemos sacado, estar arriba de 4.8 voltios refiere a que está dado a corto voltaje. Si mal no recuerdo, vamos a ver los diferentes tipos de cortos también en láminas. Y todo lo que está por abajo de 0.2 me parece que está puesto a tierra. Pero tomos, no me adelanto, vamos a ver todo eso. Entonces ahí tengo, voy a hacer un zoom. Y ahí estoy contando con 3 módulos. Donde el primer módulo dice mensaje en paralelo. Ok, ahí está, miren, régimen del motor. Y el régimen del motor es lo que está diciendo la memoria RAM adentro. Dice, aquí está mi régimen del motor. Usted me tiene que entregar el valor 0001 0101. ¿Verdad? Entonces, y luego tengo el tren de bits en serie. ¿Sale? Que es por donde estaría entrando para hacérselo llegar al régimen del motor. Y a través del régimen del motor estaría comparándolo. Y si en efecto está ese valor, entonces por TX estaría saliendo y se lo estaría comunicando a la siguiente unidad, y así se estaría yendo y estaría tomando los datos más relevantes en la transmisión eléctrica de señales. Uno envía y todos reciben, ¿no? Es lo que estaría pasando en esa examinación. Por ejemplo, vamos a ver si la tengo por aquí. No se alcanza a ver. A ver, creo que está. Aquí está, miren. Por ejemplo, voy a dar lectura para comprender mejor lo que acabo de explicar. Dice, un mensaje contiene principalmente valores físicos, como por ejemplo
Ahí está, mire, el régimen del motor. En este caso se representa el régimen del motor como valor binario. O sea, secuencias de ceros y unos, caballeros. Por ejemplo, el régimen del motor 1800 RPM también se podría representar con 00010101. Entonces, decir 1800 RPM es decir 00010101. En el proceso de envío se transforma. En primer lugar, el valor binario en un tren de bits. Este tren de bits se coloca a través del cable TX, cable de envío, caballeros. En el transceptor, que es el amplificador, el transceptor convierte el tren de bits en valores de tensión apropiados para ser transmitidos consecutivamente por el cable de bus de datos. En el proceso de recepción, se reconvierten los valores de tensión a través de los transceptores de nuevo en un tren de bits, que se transmite a través del cable de RX, cable de recepción, a las unidades de control. A continuación, las unidades de control vuelven a transformar los valores seriales a valores binarios en mensajes. Por ejemplo, el valor 00010101 se vuelve a transformar en 1800 RPM. ¿Sí? Un mensaje enviado puede ser recibido por cualquier unidad de control. ¿Preguntas hasta aquí? Y lo que vamos a estar viendo ya viene prácticamente un poco más detallado. Vamos a ver. Hago un zoom y doy lectura. Mapas conceptuales de cómo se debe realizar un caso de diagnóstico. Ojo, se hacen anotaciones. Nuestra estrategia es: reflexiona cuidadosamente. Ojo aquí, Transceptor IC. Convierte la señal digital de comunicación CAN y la señal de comunicación CAN en señal digital. CAN. Controla la transmisión y recepción de señales de comunicación CAN, detección de errores, etc. Filtro de ruido. Elimina el ruido de la señal CAN. Terminación de circuito. Genera un diferencial de potencial entre CAN H y CAN L a 120 ohmios. Conector CAN H y CAN L. Finalmente, bus de datos. Abajo les anoté, estas son las únicas unidades de control cableadas con ambos extremos del sistema de comunicación CAN. No van a tener otra, Entonces vamos a ver la siguiente. Y me gustaría primero hacer énfasis aquí. Ahí me gustaría hacer una pequeña anotación ahí. Tengo diagnóstico técnico del sistema de análisis electrónicos. 3 cosas afectan al sistema de funcionamiento interno de los módulos electrónicos nafta y diésel: vehículos, maquinarias agrícolas, maquinaria industrial, maquinaria pesada, etc. Número 1, alto pico de voltaje. Número 2, alto consumo de amperaje. Número 3, ¿qué leen ustedes ahí? Ya lo vimos platicando, ¿no? Temperaturas. Déjenme hacerles llegar otra imagen. Y por ejemplo, si lo veo desde otro punto, una red es un sistema complejo entre 3, 4 o más módulos y se comunican con cable para la comunicación de sus datos. El modelo 1, si se fijan ustedes, la conexión de ese bus era únicamente un bus, ¿no? Sistema de conexión solo por un cable. En el modelo 2, que es el más convencional, el que tenemos hoy en la actualidad, es el sistema de conexión solo por 2 cables, ¿no? Entonces, ¿quién me puede decir o deducir dónde hemos visto nosotros esos
diagramas, esos esquemas. Pues lo hemos visto en las estructuras de redes, ¿no? Por ejemplo, en red punto a punto, red anillo, red estrella, lineal, la daisy chain, el maestro esclavo y por fin donde vamos a terminar, que es la gateway, que es puerta de enlace, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí podamos hacer 3 preguntas, caballeros, de tarea. En esas 3 preguntas voy a leer antes esto. A la interconexión de los módulos con estos cables se le denomina líneas de datos entre computadoras. Los datos son transmitidos en forma digital de un módulo a otro según un ordenamiento establecido. Este recibe el nombre de protocolo. Las líneas de datos llegan al conector de diagnóstico y es por esta línea de datos por donde se podrán realizar las programaciones. Para poder programar un módulo es necesario que el equipo programador pueda comunicarse con el módulo a programar. Y luego tengo, así como están los bits, las amplitudes, los números lógicos, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaría la leyenda lógica 0 y dónde estaría la leyenda lógica 5? Datos o bus de datos, como voltaje, ¿no? Lo tenemos ahí por una amplitud también. Vamos a ver la siguiente imagen y ustedes van a deducir, espérenme tantito. Ok. Ok, entonces vamos así. Espérame un poquito. Quiero ponerles esto, la más básica. Esta, punto a punto. Y es la más básica, dice ahí. 2 cables en par trenzados comunican a 2 módulos únicamente. De referencia podríamos deducir únicamente que es para sacar información, no para poder hacer programaciones en esta topología que estamos viendo, únicamente para sacar información. Aquí no se pueden hacer programaciones, se lo digo como dato relevante por si no sabían ese concepto. Ok, ahora pasamos a la siguiente y estamos hablando en la de anillo. Aquí ya podemos hacer ciertas modulaciones, no del todo el 100%, pero sí se pueden hacer algunas modulaciones, ¿sí? Tenemos anillo, sistema de 4 a 20 módulos. Ventaja, la redundancia, o sea, la interferencia de la misma información, que muchas de las veces los módulos sufren un efecto de colapso, ¿sí? Se contaminan, por definirlo de esta manera. Es a lo que corresponde la redundancia. La desventaja, pues requieren 2 nodos de conexión. Ese sería la de anillo. La siguiente, si lo veo de esta manera, tendría la topología de estrella. Un cable hacia un nodo central. Observen ahí. ¿Qué pasaría si ese nodo central sufre un efecto de sulfatación? No porque vemos el punto central quiera decirnos que está sujeto a la carrocería. No. En algún punto el arnés, simplemente hay un punto en ese arnés que está encintado y ahí está.
pero sufre un efecto si está en el lado de temperatura del escape muy cerca del motor. Vuelve loco a esta topología, ¿no? Por eso no hacemos las programaciones correctamente y terminamos con la topología de estrella y nos pasamos a la lineal. Mínimo de cables, problema de línea abiertas, como lo estamos viendo en la parte central. Eso es lo que tendríamos como desventaja para esta topología. Enseguida tendríamos la daisy chain. La que más se utiliza lleva dos canales, la misma información, son dos cables trenzados. Si se levanta un módulo hay pérdida de comunicación, dice ahí. Y luego ya tenemos cómo está la topología. En la parte superior tenemos al módulo principal y luego alrededor de ese módulo principal existen otros pequeños módulos y así nos vamos en esta topología, ¿sí? Para irlas conociendo y puedan ustedes irse relacionando ya directamente. Por ejemplo, se me hizo bien ponerles esta lámina. Dice: un módulo sirve de control y paso para los otros, como bypass. Observen ahí cómo está la red de comunicación. Entonces, si se fijan ustedes, si ponen atención bien, no sé si alcanzan a ver, entra la red de comunicación a lo que es el módulo maestro, dice entrada al módulo maestro, pero el módulo maestro hace un enlace al módulo esclavo y ese enlace tiene un splice que conecta paralelamente a lo que es otro par de esclavos. Es a lo que está haciendo referencia esta lámina. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Pero ya si pasamos a esto, ya estamos viendo nosotros un poquito más complejo, ya con un gateway que vamos a estar interactuando con él en las láminas siguientes, en las siguientes clases. Dice: un módulo comunica con varios protocolos. Ya tenemos el MOS, tenemos el CAN, tenemos el gateway, que es el DCM principal, y de ahí deriva, ¿no? De ahí se agarra. Entonces, para que lo vayan teniendo, lo vayan examinando, vuelvan a repetir esta clase, esta temática, y vuelvan a entenderlo bien, por lo que se viene el día de mañana. Okay. Y si tuviéramos un tipo de problema que analizar, como lo vemos aquí, ¿qué trataría de entender en esta lámina? No es que quiera yo que me den un resultado, eso es para sacar caídas de voltaje, caballeros. Es para aprender sobre lo que es el wattaje que lleva cada pequeño componente, todo el circuito, para sacar caídas de voltaje, para sacar resistencias, en fin. Quien guste analizarlas y estudiarlas les va a ayudar bastante cuando entremos al sistema de gateway. Por eso es que les anoté esa lámina. Dice en la parte central, dice RT es igual a R por L entre sección al milímetro al cuadrado. Entonces les estoy dando a conocer que la resistencia total del circuito es igual a la resistencia específica por la longitud entre lo que es cuando desfundamos un conductor, no queda nada más las puras greñitas, sería el diámetro de esas greñitas. Esa es la sección al milímetro cuadrado. Si lo midiéramos con un pie de rey o un vernier, es lo que nos estaría dando nosotros la sección al milímetro cuadrado. Entonces ahí se las dejo también, por quien quiera darle una repasada, retroalimentar, porque se vienen algunos problemas matemáticos en las siguientes clases también y les va a servir bastante. Entonces estamos en la ok, y por ejemplo lo voy a poner de esta manera. Observen ahí
Estudio básico de cómo se traslada la información. Tenemos problemas en el bus. Todo comienza aquí, el Data Line Connector. Si el bus de datos está sin comunicación, ojo, se puede ver interferido muchos conceptos, no únicamente la comunicación del bus. Por ende, si hay falta de alguna tierra, alguna alimentación en algún módulo, es suficiente para que exista esta U. Si el bus de datos está sin comunicación, entonces todos los testigos se activarán en el tablero y un código U se colocará en el PCM. El auto no arrancará. ¿Sale? Entonces, de tarea se llevan por cuáles de los pines normalmente es el sistema de línea alta CAN y línea baja CAN. Es la más básica, porque hoy en la actualidad tenemos hasta dos canes, dos diferentes tipos de canes. Entonces se lo llevan de tarea. Ahí tienen bastante información también. Y déjenme ver dónde puedo darles un valor importante para la clase de pasado mañana. Ok, esta me pareció. Por ejemplo, en un estudio, estábamos una vez ahí en Pennock, en el estado de Minnesota, en unas conferencias, y sacamos en la topología, nos dio esto, nos hace esta comunicación de error, es lo que nos aparecía, y luego dice ahí, asegúrese de que la ignición esté puesta en on, ¿sí? Y luego verifique que los cables de conexión del probador estén posicionados correctamente. Y luego, ojo aquí, de tarea, nos dice, revise tierras y alimentaciones. Y luego dice, revise cables y fusibles. No les está diciendo cambien el módulo fulano de tal o el módulo mangano de tal, ¿verdad? Los está poniendo a trabajar el mismo subsistema. Asegúrese de que el vehículo está puesto en on. Revise que correctamente la conexión de los cables de ese escáner estén posicionados correctamente. Posterior, si esos dos datos principales corresponden bien, entonces tendríamos que partir a revisar tierras y alimentaciones. Revise alambres y fusibles. En las clases principales está resumido toda la problemática, caballeros, que estamos viendo en esta clase. Y luego hay una nota que nos salió ahí, ¿sí? No todos los módulos están presentes en el menú de todos los módulos. Por eso es que les hace eso. Le dice el ingeniero, ¿sabe qué? Mándales esta cartografía y que se hagan bolas. Entonces, ¿qué revisaríamos nosotros a partir de esta lámina de tarea? ¿Qué revisaríamos? ¿Cómo podríamos atacar nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Quién me responde? Quien me responda tiene un punto extra para el examen que ya se aproxima. ¿Quién me puede decir? Observen ahí que los estoy poniendo y saquemos alguna deducción entre todos. Problemas en el bus. Switch de ignición en on, tal y como lo dijo el escáner. Realice una prueba de hermetismo al bus. ¿Qué es una prueba de hermetismo? ¿Quién me responde que es una prueba de hermetismo? En el 3 les puse, revise tierras, como decía la lámina anterior. Revise tierras al... aquí ya nos dice a quién. Para empezar ya nos dio una pista. ¿Sí? Verifique que exista alimentación, dice también ahí. Analice arnés y fusibles, dice ahí. Entonces tenemos que tener conocimientos ya directamente un poco de eléctrica automotriz y electromecánica, ¿no? Y un poco de electrónica para hacer estas previas visualizaciones.
tenemos que saber entender un poco los esquemas, los diagramas para poder relacionarnos, ¿no? Ahí estoy poniendo ese pequeño esquema referencia, el M93, que es la Tierra, que se encuentra a la terminación izquierda del tablero de instrumentos, dice ahí. En M01, que es la terminación del tablero de instrumento, hace como un junction box, una caja de puntos de uniones, donde esa tierra es compartida, caballeros. ¿Cierto o falso? Ustedes deduzcan. Esa tierra es compartida. Tendríamos que ver ese punto de unión, si no está sulfatada, si no está corroída, si no está despegada del conector, para que por el pin 4 en su cable negro hay otro punto de emparme ahí con las diéresis, miren. Y posterior ya llega al pin 4 y al pin 5 del conector de diagnóstico. Eso es lo que tendríamos que empezar a revisar principalmente. Ok, si eso está bien, maestro, si eso está dentro de cabalística, ¿dónde tengo que empezar? Bueno, el sistema ya te lo dijo, ¿no? Vámonos paso por paso. Vámonos a la siguiente. Y por ejemplo, les voy a pasar ahora a ver, vamos a ver si podemos entender. No sé hasta qué punto tengan conocimiento de funciones algorítmicas, porque aquí se me pueden perder muchos. No sé si me puedan responder, damas y caballeros, o le damos continuación. Lo que no quiero es que se me pierdan, o déjenme ver si puedo buscar algo más congruente para empezar con algo no tan directo, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí. Eso fue lo que nos arrojó. Eso fue lo que nos arrojó a nosotros. Sí, en el taller, ahí con el señor, estábamos ahí en esa conferencia y sacamos esos datos. Me tocó estar también en el área de Pensilvania, sí, con estas personas. Y sacamos otras imágenes que por ahí se las voy a estar haciendo llegar también. Pero esta es la información que nos arrojó a nosotros. ¿Qué podemos ver o analizar hasta aquí? Estamos viendo nosotros, al terminar de esas señales, si se fijan del lado derecho, el último rizo positivo y el último rizo negativo, observen cómo son disparados. ¿Qué podríamos deducir hasta este punto? ¿Quién se anima a exponer un poco esta temática? Porque si lo veo desde otro punto de vista más conceptual, es lo que yo les podría decir. Miren, en el bus de datos, en el diagrama, enfoquémonos en el diagrama. Dice nivel de voltaje en un sistema CAN de alta velocidad. Tan solo por pura lógica, si pensamos lógicamente como usa la lógica el sistema, vamos a poder entender muchos problemas y vamos a sacar muchos problemas adelante. Viniendo de la imagen anterior, había un rizo al final positivo que se elevaba y un rizo negativo que se suprimía bastante, ¿no? ¿Ustedes ven ese rizo ahí en ese diagrama? Usemos lógica. ¿Ven ese rizo ahí? No, ¿verdad? Se respetan. Por eso se llama dominante y recesivo. No se llama dominante y exclusivo, ¿no? Entonces, nivel de voltaje en un sistema CAN de alta velocidad, ISO 11898.2. El CAN alto te da hasta un pico máximo de 3.75 y vuelve a caer, ¿no? Por un tiempo predominante. Y luego el recesivo, que es, pues, podríamos decir, un entrehierro ahí, un stand-by. Y luego hace el siguiente bus, el siguiente cable, hasta 1.24, 1.25 creo, ¿no? Y luego la leyenda lógica es 0, 1, 0, 1. Observen cómo 0 está abajo y cómo 1 de la línea roja. Dice CAN bajo viene de 2.5 y cae a 0 a la leyenda lógica, ¿no?
y luego se eleva al mismo rojo queriendo recuperar hasta 2.5 y se lee como 1, ¿no? Vemos esa lógica. La característica de CAN transmite en dos líneas, CAN alto y CAN bajo, dos lógicas, dominante, lógica 0, recesivo, lógica 1. En especificaciones varía su voltaje. Aquí vemos CAN de alta velocidad durante una transmisión recesiva. Lógica 1. El bus no se activa y permanece en 2.5 voltios durante un dominante. Lógica 0. CAN alto se sube a 5 voltios, ¿sí? O volt de corriente continua. Y CAN bajo cae a 0 voltios. ¿Qué veníamos platicando de la señal de Star, que es lógica 1? La señal de parque neutral, que es lógica 1, y la señal de break, que es lógica 1, para poder activar a U2 y así el circuito designado en U1 pueda activar la base del transistor de potencia y toda la tierra electrónica entrará por el emisor haciendo la colección, saliendo por el pin 8, interactuando por el pin 85, activando la conmutación de 30 de ese relay y dejando salir por 87 a ese solenoide de motor de arranque. ¿Cierto o falso? Ustedes deduzcan. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Necesito llegar a saber qué fue lo que me ocasionó esos rizos. ¿Qué pudiéramos tener si tuviéramos ese problema, esos rizos al final de esas marcas que se elevó y luego por ambos lados tiene la misma problemática? Fueron rizos sumamente peligrosos para el sistema. Y por lo tanto, ¿creen ustedes que pudo haber provocado algún problema en el vehículo? ¿O qué creen ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado dentro de un módulo? ¿Creen ustedes que en las tarjetas de los circuitos de adentro, antes de llegar a los micros, tengan correlación esas pistas de cobres que estén hermanadas con otros driver, como lo estamos viendo en la parte central, que ese rizo de ese CAN, una vez que se elevó bastante, tan brutal, nada más fueron, yo les había comentado que son de 5 a 35 miliamperes, les va a cambiar, pero indefinidamente es un valor estático que Bosch establece para los micros. Ahora, esos 35 miliamperes se ajustaron nada más hasta 40 miliamperes. Fueron nada más o menos 5, pero milésimamente. Una nada. Y miren todo lo que ocasionó. ¿Qué fue lo que ocasionó todo eso ahora? Para haber podido llegar ahí a esa lámina. Viniendo de la clase 1 a la clase 2. Ahora, ¿qué creen ustedes que pudo haber originado todo eso? Pues si pensamos con lógica, como lógica de ellos, vamos a poder tener muchos de esos problemas resueltos. Que no queremos nosotros meter mano al vehículo es otra cosa, mira. Pero los problemas son inminentes: sulfataciones, corrosiones, altos índices de cuerpos aledaños, tal y como te lo estoy mostrando en imagen, y que no queremos aceptar que muchas de las veces esos arneses ya están tan deteriorados que no queremos ni abrirlos porque nos da un sinfín de paradigmas y podemos ponerle más problemas. Entonces, ¿cómo te vas a enseñar? Entonces, ¿cómo vas a poder aprender la lógica de todos estos que estás aprendiendo aquí? ¿De qué sirve entonces todas estas clases? La importancia de estas clases es esto, que hagas valer cada minuto de esta información que se te está brindando gratuitamente y que la recolectes en la memoria de nuestro cerebro para poder realizar los ajustes necesarios que se vuelven inminentes en las prácticas. Ahí está todo el problema que ocasionó. Sulfataciones, caballeros. Sulfataciones únicamente. Se movió el cable en algún punto, el bus se movió, la sulfatación fue tan brutal que se desprendió por XY movimiento, temperatura, qué sé yo, hizo contacto con otro cablecito, un testerión, nada, y vamos. Eso fue lo que pasó. Entonces, se vuelve necesario, vuelvo nuevamente a hacerles hincapié. ¿Qué tan? Déjenme ver si puedo sacar otra lámina.
Déjenme ver. Ok, aquí está. Aquí está. Por ejemplo, ya el escáner ya entró, todo el problema, ya tengo comunicación, ya pasamos medio día con el escáner y todavía estoy viendo. Ahora, ¿qué procede? Tenemos cuadro de señales de comunicación CAN, modelos con motor turbo de gasolina 2.0 o ya sea el 3.0, aplica para dos motores, para el Infinity. Solución de problemas de código de falla, comprobar resistencia 1 y 2. Pero resulta, caballeros, que en el DLC tiene los 60 ohmios que tienes que tener entre 7 y 14 y sigues teniendo problemas. Tienes un problema invisible. ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Dónde necesito entonces interactuar? ¿Qué tendría que hacer como paso siguiente? ¿Qué me puede decir? No sé cómo estamos hasta aquí. O qué podamos implementar para hacer. Voy a hacer un zoom. Nos interesa la parte de arriba. Ahí. Relevador principal, dice relevador de control de ignición del motor. En el lado izquierdo tengo circuito. En la parte central tengo dos columnas que dicen corto a tierra, línea abierta, alta resistencia, y la última columna es corto a voltaje. Voy a comenzar diciendo por la primera columna, dice el circuito que necesito revisar. Alimentación de voltaje a la bobina del relay. Me generó un código que es el P0689 o el P1682. ¿Qué querrá decir? Pues tienes un corto a tierra. Resulta que tienes el P0685, P0689, P1682. Resulta que tienes una línea abierta o alta resistencia. O sea, es lo que tendríamos que verificar aquí. Entonces doy lectura abajo, dice los principales problemas de las cajas inteligentes de fusibles y relevadores radican en sus conexiones, pues en estas terminales de puntos de conexión se ven vulnerables debido a los altos índices de sulfataciones, y con este fenómeno químico nace la alta resistencia, donde las caídas de voltaje realizan el papel principal, donde las cargas de electrones no pueden llegar a los productos para las conmutaciones predeterminadas. Vámonos. ¿Quién me puede decir ahí? ¿Quién me podría decir? Aquí teníamos que aplicar esto. Prueba de descarga de encendido apagado. El término consumo de encendido apagado IOD identifica una condición normal en la que se está agotando la energía de la batería con el interruptor de encendido en la posición de apagado. Un sistema eléctrico normal de un vehículo consumirá de 5 a 35 miliamperios con el interruptor de encendido en la posición de apagado y todos los circuitos controlados sin encendido en buen estado de funcionamiento. Pasamos a la siguiente lámina. Déjenme ver. ¿Hasta dónde estoy realizando yo? Déjenme cerrar un poco. ¿Hasta dónde estoy realizando la manera de procesar la información? Ahí está. En el sistema de red, ¿qué tipo de diagnóstico conozco? ¿Qué tipo de diagnóstico necesito realizar? Un ejemplo de ellos, pues tengo aquí como lo estoy mencionando. Ahí, por eso es importante que no se pierdan la clase del día de mañana a las 9:30 antes de entrar a su clase, que es esta clase. Hay una interacción ahí que se llama test fault, que muchas de las veces los escáneres lo arrojan, una infinidad de escáneres. En este caso el diagnóstico es ejecutivo, acciones de prueba fallida, entradas PCM y salidas, sensores, requerimiento, DLC, operación del sistema, diagnóstico y salidas, monitoreo del sistema, control del sistema, prueba de diagnóstico, pruebas pasivas, pruebas activas, pruebas intrusas
y aprendizaje. Almacena resultados de las pruebas, acciones de prueba fallida, test fault, requiere valores de falla, alerta al conductor. Donde dice requiere valores de falla, son puntos intermitentes, que fueron los códigos de fallas que les pasé con estos vehículos. Y para dar salida, dispositivos controlados, información de diagnóstico DLC, freeze frame, failure record, información de TC, el estado del IAM ready status, luces de advertencia del conductor, activación de la MIL del tablero y luz de servicio. Entonces, nada más como examinación. Déjenme ver si puedo. Pero como dice esta imagen, debe el técnico estar capacitado en vehículos con estrategias inteligentes de encendido. Si yo les dijera cuál sería el fusible IOD ahí, que es el que me está drenando el acumulador y por lo tanto los 35 miliamperios no le llega al micro, pues jamás se activan los sistemas ahí. ¿Qué tendría que tener en cuenta yo? La información que se me está brindando, de qué manera la tengo que receptar y cómo la tengo que llevar a cabo. ¿Sí? Permítame un poquito. Déjenme ver un punto importante nada más. Para ver, por ejemplo, esta. Así de simple, corto a tierra, corto a energía y una línea abierta. Ocurrirá una falla completa de la red ISO 9141 si el bus de datos presenta un corto a energía, un corto a tierra. Si ocurre un corto a tierra o energía, la red no funcionará del todo. Si el bus está roto, entonces la herramienta de diagnóstico dejará de comunicarse por completo. La red solo utiliza un bus de cable único, los módulos solo pueden transmitir un segmento a la vez. La cantidad de tiempo que toma en transmitir los datos es fija, mientras más bits se seleccione, más lentamente se actualizará la herramienta de diagnóstico. Ojo con lo que acabo de decir. Déjenme hacer entonces una examinación. Voy a volver. Ok, aquí estoy. Denme un poquito de chance. Y me voy a ir rápido. Ok. Esta me parece bastante bien. Y ya para terminar, dice parte y número, ¿sí?, de la computadora. Ahí lo que les anoté fueron unas calibraciones de PCM para este Infinity. Nada más, eso aplica hasta el 2019. Está pendiente de 2020 a 2022. Investigo esta información y se las hago llegar con mucho gusto. Pero un reflasheo, un refresqueo, son los datos que le va a pedir. Ahí se los anoto. Aplica para Infinity con motor 3.0 para de México, para que calibren los reflasheos. Tenemos ahí un énfasis preliminar que venimos platicando bastante ya de las clases anteriores. Les dejo esa lámina, lo importante, analícenla, estudienla, me dicen qué es lo que necesito saber de esa lámina, y el día de mañana posterior les voy a estar haciendo preguntas en la siguiente clase para que juntos podamos sacar algo congruente. Permítanme un poquito y ok, esta a manera de ignórenme lo rojo y enfóquense en el esquema, en el diagrama. Observen lo importante que se vuelven los hilos de cobre. ¿Sí? Esos hilos de cobre sufren un efecto de descomposición por deterioro de temperatura. Entonces, si eso llega a sufrir un efecto
pues brutal, nos vamos a ver en la necesidad de hacer o de alargar nuestros diagnósticos pues más prolongados, y por lo tanto voy a tener más problemas en los casos de diagnósticos en mi red, así como lo estoy viendo en esas cartografías. Por lo tanto, lo que deduzco es que primero examinemos congruentemente la capacidad resistiva del conector de diagnóstico de los fusibles a través de sus caídas de voltaje. Hasta aquí doy por terminada esta tercera clase, esta tercera interacción. Hay mucho de tarea, mucho que dar solución. Yo les agradezco que sigan encapsulados aquí diariamente y que retroalimenten toda esa información. Vean los dos videos siempre, el de las 9:30 y el de las 10:30, que es la clase principal, para que fortalezcan los conocimientos, para que conforme vayamos entendiendo redes, se nos vuelva más sencillo diagnosticarlo y sacar los compromisos en los talleres. No me despido agradeciéndoles en esta tercera clase. Muchísimas gracias. Chao, chao.